Oremos. Señor Dios y Padre, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias por este nuevo día en tu casa, Señor, de oración, porque sabemos que donde se estudia tu palabra, donde se predica tu palabra, ahí estás tú, Señor, presente. Y en esta verdad confiamos, Padre, y te damos gracias por darnos la vida, la oportunidad, los medios para escudriñar tu palabra, Señor, para recibir el alimento espiritual que tú sabes que nos hace falta. Bendito Padre, te rogamos que derrames tu espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos haga estar atentos en absoluta reverencia, Señor, a la exposición de tu palabra, y que tu palabra sea como tú lo prometiste, Padre, que no regresará vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. Te agradecemos por esta verdad en la cual descansamos y confiamos. Bendícenos, pues, en esta hora, sé tú quien habla a través de tu siervo, y que tu nombre sea en todo y por todos siempre glorificado en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Muy bien, amados hermanos. El sermón de esta mañana está titulado ¿Qué espera usted que Dios haga en su vida a partir de hoy? ¿Qué espera usted que Dios haga en su vida a partir de hoy? Y hay un versículo al cual quiero llevarle en esta mañana que creo que es muy apropiado, no solo para el inicio de cada día de nuestra vida, sino que queda muy apropiado para esa transición que hacemos entre un año y otro. Y le voy a invitar que vaya a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Y los que han estudiado la Biblia seguramente recordarán este pasaje, que es muy citado en varios sermones. Y dice el apóstol Pablo en la segunda parte del versículo 13, Filipenses 3, dice el apóstol Pablo: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y estos dos versículos son suficientes para predicar varios sermones al respecto, y no me voy a detener mucho en ello, pero quise citarlo, Dios lo puso en mi corazón, porque nos habla precisamente de olvidar lo que quedó atrás. Y dice ciertamente, es decir, con toda certeza, ya no voy a recordar lo que quedó atrás, y ahorita en el sermón vamos a elaborar un poco acerca de ello, y sino que en lugar de recordar lo que quedó atrás, dice el apóstol Pablo, me extiendo adelante. Voy al cumplimiento de la meta del supremo llamado de Dios en Cristo Jesús. Y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, hemos sido llamados a un ministerio en particular. El apóstol Pablo, lo sabemos, estuvo llamado precisamente para predicar a los gentiles, toda la gente que no era judía, a llevarles el evangelio. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo le da a cada creyente un ministerio que cumplir. Y en esa fe caminamos en la vida cristiana. Cada uno de nosotros tiene que reconocer que hay un ministerio que cumplir y que tenemos que olvidar lo que quedó atrás, y cada día, no solo cada final e inicio de año, extendernos hacia adelante a tratar de llegar a esa meta de cumplir el llamamiento que Dios hizo a nosotros en Cristo Jesús. Y esta frase final es muy importante. Insisto, se podría predicar mucho acerca de estos dos versículos, pero cuando dice en Cristo Jesús, y dice que el apóstol Pablo dice que me extiendo hacia la meta, obviamente no está hablando de sus metas personales, no está hablando de que este año, que seguramente muchas personas que a lo mejor son creyentes o no son creyentes, eso no es relevante para el tema. A lo mejor cada año nos hacemos metas. Y este año quiero lograr un mejor puesto en mi trabajo, o quiero cambiar de trabajo, quiero lograr algo mejor, o quiero comprarme un carro nuevo, o quiero comprar una nueva casa, me quiero mudar de ciudad, qué sé yo. No está hablando el apóstol Pablo de planes personales.
porque estos planes, dice, esta meta suprema, dice, es en Cristo Jesús, es decir, en la voluntad, en el llamado que Dios me hace a mí como creyente para hacer la voluntad de Dios. Y como creyentes sabemos que cuando nos enfocamos en vivir precisamente que nuestra meta principal, nuestra prioridad sea ejercer nuestro ministerio, cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, Él se encargará de darnos no solo todo eso que podemos soñar, dice la palabra de Dios, y lo vamos a ver casi al final del sermón, que nos da mucho más de lo que podemos imaginar. Pero la condición es que no busquemos los tesoros terrenales, sino que busquemos cumplir nuestro ministerio, la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y Él se encargará de darnos no solo lo que soñamos, sino más de lo que entendemos, y lo que más de lo que soñamos. Y en ese tenor es como quisiera yo empezar este sermón, y déjenme ponerlo en palabras muy claras, en un no y sí. Lo que no debemos hacer, sea usted creyente o no sea creyente, insisto, eso no es relevante. Lo que no es sano hacer es recordar el pasado, que aquí el apóstol Pablo dice, yo ya lo dejé atrás, ni siquiera me acuerdo de ello. Dice, ciertamente lo olvidé, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Pero como seres humanos tendemos a recordar muchas cosas que no debemos recordar. Es decir, si usted reflexiona en lo que sucedió en su vida o en su familia, en su trabajo, etcétera, el año pasado, no reflexione, le pido que no reflexione en cosas negativas. Todos cometemos errores, todos pasamos por circunstancias difíciles, todos fracasamos en algún momento de nuestra vida, pero eso no es lo que debemos de recordar, porque si enfocamos nuestros recuerdos en cosas negativas, lo único que vamos a lograr es llenar nuestro corazón de tristeza, de incertidumbre, incluso hasta de enojo por lo que sucedió o por lo que me hicieron o por lo que no pude lograr, etcétera, etcétera. Y en contrario a eso, lo que sí es sano es recordar qué cosas hizo Dios a través de mi vida. ¿Qué hizo Dios a través de mí en este año? ¿Qué pude lograr este año? ¿En qué áreas de mi vida Dios me bendijo? ¿En qué áreas de mi vida Dios me bendijo aún más de lo que yo esperaba? ¿Qué bendiciones inesperadas recibí de Dios? Reflexionar en todo ello. Porque cuando pensamos en eso, entonces nuestra vida va llenándose de paz, de felicidad, de gozo, de saber que Dios pudo usarnos para algo en su gloria. Ahora, tal vez estos éxitos de los que estoy hablando no son éxitos materiales, sino éxitos espirituales. Y tal vez, insisto, son, no los conoce nadie más que Dios y usted. A veces cuando Dios nos usa para traer una persona a los pies de Cristo, nada más Él y nosotros nos enteramos. No es algo que se publique mucho. Pero no deja de ser un éxito, no deja de ser un logro en la vida. Un logro espiritual. O como decía hace un momento, a lo mejor durante el año pasado recibí una bendición inesperada o Dios me bendijo más allá de lo que yo soñaba, lo que yo esperaba o de lo que yo le pedía incluso. Y cuando reflexionamos en esos eventos que pudieron pasar terminado en el año que ha terminado, es importante reconocer que ninguno de esos logros, ninguno de esos éxitos fue por méritos propios, ninguno de esos éxitos fue porque lo mereciéramos, sino por la gracia de Dios, por el amor que Dios nos tiene. Y reconocer que todo esto viene de Él, dice Santiago 1:17, solamente un versículo que usted conoce, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios nunca cambia, Dios siempre es el mismo. Y todo don, toda buena dádiva, toda gracia, todo regalo, toda bendición proviene de Él, el Padre de las luces. De modo que de Él recibimos todo ello. Y es importante reconocerlo así, porque mientras más lo reconozcamos, que todo lo bueno viene de Él,
más pondremos nuestra fe y nuestra confianza y nuestra esperanza en su sabiduría. Ahora, en este mismo sentido, otra vez cuando hablamos de logros, de éxitos, de victorias, me estoy refiriendo más que nada a esos eventos de nuestra vida en los que ejercimos nuestro ministerio, como decía al principio del versículo, extendiéndome al llamado. Es cuando ejercemos nuestro ministerio al que Dios nos ha llamado, es cuando más éxitos, logros y victorias tendremos. Pero otra vez, tenemos que entender que no es en nuestras fuerzas, que no es en nuestros méritos, que no es en nuestra capacidad, sino que ha sido Dios el que ha estado ahí al pendiente en cada lucha, en cada esfuerzo, trabajando a través de nosotros. Y por lo tanto, pues no podría y no debe haber en nuestro corazón ninguna jactancia de esos logros o victorias que pudiéramos haber experimentado. Y lo invito a que vaya conmigo, por favor, al libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 26. Vaya conmigo, por favor, a Isaías 26. Y vamos a ver dos versículos nada más de este libro profético. Isaías capítulo 26. Y dice el versículo 12, Isaías 26, 12. Dice el profeta Isaías: Jehová, tú nos darás paz. Es decir, nadie más nos puede dar paz más que Jehová, más que Dios Padre. Y esta donde quiero reforzar el sermón, dice: porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es clarísimo lo que dice Dios a través del profeta Isaías. Y todo lo que pudiéramos haber hecho en nuestra vida, lo hizo Él en nosotros. Y por tanto, como decía hace un momento, no cabe la jactancia, no cabe el presumir que una persona se acercó a Dios por mi testimonio, o que tal persona no creía en Dios, pero me vio a mí o me escuchó hablar a mí y gracias a que me escuchó hablar vino a los pies de Cristo. Claro que no. Todo es Dios quien lo hace a través de nosotros. Dice claro el profeta Isaías, porque también dice: Dios Padre, tú hiciste en nosotros todas nuestras obras las hizo Dios. Por lo tanto, insisto, no puede haber jactancia. Es decir, para cada éxito, para cada logro, para cada victoria, Dios es quien nos dio la oportunidad. Dios es quien nos dio la sabiduría, las habilidades, la capacidad, la oportunidad. Dios es quien nos fortaleció. Dios es quien puso a las personas adecuadas en nuestra vida para poder usarnos para lograr estas cosas. Es Dios en todo momento. Dice, recuerda usted ahí mismo en Filipenses 2:13, que dice el apóstol Pablo en esa carta a la iglesia de Filipos: Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra vez, Dios es quien produce en nosotros tanto el querer hacer como el hacer. Y esto lo hace Dios porque es su voluntad. Ni siquiera es porque nosotros lo intentemos. Está en su plan divino. Son obras que ella prediseñó para usarnos. De modo, nuevamente, que aquí nos queda muy claro que solo hay uno a quien se le debe toda la honra y toda la gloria y toda la adoración, y ese no es ni usted ni yo, es solo Dios. Y ahí mismo en el libro de Isaías, pero en el capítulo 42, Isaías 42, versículo 8, dice nuestro Señor: yo Jehová, dice Dios, yo Jehová, o sea, no hay otro como yo, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Nadie es merecedor de gloria más que Dios, más que nuestro Creador. Y todavía afirma, aunque esto no es parte de mi sermón, pero lo dice el versículo y quiero tocarlo brevemente. Dice Dios: yo Jehová, este es mi nombre, a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas.
Y esta es una frase, insisto, lo voy a decir como paréntesis del sermón porque no es parte del sermón, pero cuando usted escucha esta aseveración de Dios, es Dios el que está hablando. Dios es el que dice, yo Jehová, a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Entonces, cuando alguien se inclina o se arrodilla o le reza o le prende veladoras o le ora o le da ofrendas o a un pedazo de metal, a un pedazo de yeso, a un pedazo de madera que tiene una figura humana o angelical, lo que sea, está quitándole la honra y la gloria que solo es para Dios. De modo que Dios no se va a agradar de ello. Dios está totalmente en contra de que cualquier criatura que Él ha creado se le ocurra, ni siquiera simplemente se le ocurra darle adoración, oración, alabanza, qué sé yo, a una escultura, a algo que no es Dios. Porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice la palabra de Dios, deben adorarle. Y con esto cierro el paréntesis de este versículo. Regreso al sermón. Dice Dios que la gloria es única y exclusivamente para Él. Así que cuando de pronto hay en nuestro corazón el querer tomar la idea de que nosotros somos merecedores de algo o que algo sucedió, insisto, por nuestro propio esfuerzo, la palabra de Dios nos quita todo ese orgullo de forma inmediata, porque usted tiene que reconocerlo de esta manera, igual que lo reconozco yo. Nuestro Señor, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos dio la salvación, pero no porque fuéramos buenos, sino todo lo contrario. Si realmente fuéramos buenos, no necesitaríamos salvación. Pero Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesús a morir en la cruz para salvarnos. De modo que no nos salvó porque fuéramos muy inteligentes, muy capaces, porque fuéramos al templo todos los domingos, porque diéramos limosna, porque hiciéramos obras buenas. No, Él vino a morir por nosotros porque Él sabe que ningún ser humano puede ser bueno en sí mismo, lo suficientemente bueno en sí mismo para ir al cielo. Entonces no nos salvó, insisto, porque fuéramos buenos, al contrario, sino que necesitamos la salvación. Y Él decidió salvarnos, escuche esto, desde antes de la fundación del mundo. De modo que no caben nuestras obras en ese proceso de salvación. Aunque Dios ya sabía lo que usted y yo íbamos a hacer, Él nos salvó previo a ello, y lo dice en Efesios capítulo 1. En Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, es una oración de alabanza, de glorificación a Dios. Dice el apóstol Pablo, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, escuché muy bien, según nos escogió en Él, en Dios, antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿para qué nos escogió? ¿Para qué nos salvó? Dice el versículo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos, es decir, no con aureola, sino santos es apartados del mundo para servir a Dios. Es lo que quiere decir la palabra santo. Es una persona que por decisión propia y por el poder del Espíritu Santo que obró en él en un momento de su vida, decidió separarse del mundo, ya no volver a ser como el mundo, no hacer las cosas que hace el mundo. Eso es santidad, separarse, apartarse para servir a Dios. Y dice el versículo, para que seamos hallados santos y sin mancha, es decir, sin pecado, irreprensibles, sin que haya algo que Dios pueda reprendernos porque lo hicimos mal. Para eso nos salvó Dios. Y seguimos en este tema, el propósito de la salvación de Dios, la razón por la que Él nos ha salvado. No es para que, otra vez, para que nosotros nos gloriemos de ello, que le digamos al mundo, yo soy salvo y tú no. No es para eso que nos salvó.
La Biblia dice claramente que no nos salvó para eso. Dios nos salvó para glorificarle, para darle a Él y solamente a Él la honra y la gloria. Y sobre esa base es el sermón. ¿Para qué nos salvó Dios? Y la respuesta más práctica, más rápida es para darle gloria a Él, para glorificarlo, para que le alabemos y le adoremos como nuestro Padre Celestial. Ahora, hay muchas formas, tal vez, que usted piense de cómo puede adorar a Dios o glorificar a Dios, pero no estoy hablando únicamente de la alabanza que hacemos cada domingo, o tal vez a usted le gusta cantar himnos o salmos o en su casa durante la semana, qué sé yo, y eso es muy bueno porque es una forma de alabanza a Dios. Pero, ¿qué es lo que comprende realmente glorificar a Dios? ¿Qué significa cuando usted o yo decimos gloria a Dios? Bendito sea, o sea, glorificado sea Dios. ¿Qué es lo que realmente estamos diciendo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la gloria de Dios? Y quiero ofrecerle 3 principios que son claves para que entendamos qué significa glorificar a Dios. Y el primer principio es precisamente eso. ¿Qué significa la gloria de Dios? ¿Qué entiende usted por la gloria de Dios? Y lo vamos a obviamente analizar a la luz de la Biblia, no en un concepto o una idea personal, sino lo que dice la Biblia que significa glorificar a Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta precisamente en todos sus atributos. La gloria de Dios se manifiesta en su perfección, en su poder, en su santidad, en toda la manifestación, en lo que Él es y lo que Él hace. Ahí se manifiesta la gloria de Dios, en todos sus atributos, insisto. Perfección, potencia, poder, carácter, santidad, etcétera. Todo eso comprende la gloria de Dios. Y seguramente usted está pensando en los Salmos. Los Salmos es un libro poético que en muchos de los Salmos nos habla precisamente de la manifestación de la gloria de Dios. Y pude haber escogido otros, pero escogí el Salmo 145 para este sermón. Y si usted me hace el favor de acompañarme ahí, el Salmo 145, no lo vamos a ver todo, sino solamente la primera parte de este hermosísimo salmo. Y que, insisto, hay muchos otros salmos que hablan y alaban y dan la gloria a Dios. Y este salmo es muy hermoso. Salmo 145. Dice a partir del primer versículo: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Este es un canto que cantamos en el templo con cierta frecuencia. Versículo 4. Generación a generación, es decir, por la eternidad, celebrará tus obras y anunciará. Aquí están las manifestaciones de la gloria de Dios. Anunciará tus poderosos hechos, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. En tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, es decir, te daré la honra y la gloria. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Estos son atributos de Dios: bondad, justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Todo esto es darle gloria a Dios. Estamos reconociendo sus atributos, su poder, su santidad, su magnificencia y todo ello. Versículo 10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos, es decir, tus escogidos, te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Esto es un versículo clave para nosotros como padres y abuelos, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Debemos de publicarle al mundo entero lo que Dios hace en nuestras vidas y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, es eterno, y tu señorío en todas las generaciones.
Este salmo hermosísimo habla, insisto, de tantas manifestaciones de lo que es la gloria de Dios. Entonces, cuando usted y yo pensemos en la gloria de Dios, analicemos precisamente todas sus manifestaciones de gloria. Y es decir, lo que Dios es su propia gloria. Él es la gloria. Y a eso nos referimos, ¿no? En segundo principio es cómo debemos glorificar a Dios. Cómo un cristiano glorifica a Dios. Porque, permítame decirlo otra vez entre paréntesis, si usted no es seguidor de Cristo, por más que le cante con una voz hermosa y con mucho sentimiento, y aunque se le salgan las lágrimas, eso no glorifica a Dios. Para glorificar a Dios se tiene que ser hijo de Dios, porque es el Espíritu de Dios el que obra en el creyente para glorificar a Dios. Y la única forma de tener el Espíritu de Dios en nuestro interior es aceptando y confesando a Jesucristo como nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en ese momento el Espíritu Santo vendrá a morar en mi corazón y entonces podré alabar y glorificar a Dios a través de su Espíritu. Él es el que me va a ayudar a llevarle esa alabanza a Dios. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios? Y ciertamente, insisto, la alabanza, estos cánticos, los salmos son cánticos elaborados en el Antiguo Testamento para alabar a Dios. Pero no es la única forma en que podemos alabar y glorificar a Dios. Es decir, no es la única forma en la que podemos glorificar a Dios, no sea a través de la alabanza. Hay muchas otras formas de darle gloria a Dios. Y las más sutiles pero palpables, las más notables, es cuando usted y yo nos humillamos ante Dios y le damos a Él todo el poder, todo el dominio, todo el señorío sobre nuestra vida. Rendimos nuestra voluntad a Él para que Él haga con nuestra vida lo que Él quiera. Eso es darle gloria a Dios. Y permitirle a Él, a nuestro Señor Jesús, seguir viviendo su ministerio en la tierra a través de nosotros. Eso es darle la gloria a Dios. Obedecer su voluntad. Eso es darle la gloria a Dios. Son los actos más hermosos y palpables. ¿Por qué? Porque llevarán fruto al final. No estoy diciendo que la alabanza no lleve fruto, tal vez lleva fruto de alabanza a Dios precisamente y llena nuestro corazón de gozo, pero cuando usted y yo nos rendimos a la voluntad de Dios y Él empieza a obrar a través de nosotros, es cuando vemos un fruto manifestado en nuestras vidas. Y esa es una forma más poderosa de darle gloria a Dios. Y el tercer principio es glorificar a Dios por la razón correcta. El primer principio, dijimos, es ¿qué significa la gloria de Dios? La gloria de Dios es todo lo que Dios es, todos sus atributos y sus manifestaciones. Segundo principio, ¿cómo glorificamos a Dios? A través de humillar nuestra vida, rendirle nuestra vida a Él para que Él nos use. Y ahora vemos cuál es la razón correcta, no la forma, sino la razón correcta para alabar a Dios. Y hay, perdóname, antes de pasar al tercer principio, vaya conmigo nuevamente a Efesios, por favor. Efesios capítulo 1. El sustento bíblico para este principio que acabamos de ver de cómo glorificamos a Dios. Efesios 1, versículos 13 y 14. Dice de esta forma el apóstol Pablo: en Él también vosotros, hablando de Cristo, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra vez, si usted aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, no tiene el Espíritu Santo. Aquí dice claramente que hay que cumplir dos condiciones. Dice, en Cristo, habiendo oído el evangelio, la palabra de verdad es la Biblia, habiéndolo escuchado, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Cristo. Ahí están las dos condiciones.
habiendo hecho estas dos cosas, fuisteis sellados, es decir, recibisteis el Espíritu Santo en su interior, que es las arras, es decir, el anticipo, el depósito de nuestra herencia, hasta la redención final de la posición adquirida, la redención en la gloria de Dios. Pero escuche, ¿para qué fuimos redimidos? ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo en nuestro corazón? Dice el final del versículo 14, para alabanza de su gloria. Para eso es que hemos sido salvados por Dios. Para eso es que nosotros debemos de rendir nuestra vida a Dios, para que nuestra vida sea alabanza para su gloria, para que en todo tiempo Él sea quien dirija nuestras vidas, que use nuestras vidas para alabanza de su gloria. Es decir, que Dios se glorifica a sí mismo en cada uno de sus hijos cuando cada uno de sus hijos le permite obrar en su vida. Ahora, en el tercer principio decía, ¿cuál es la razón correcta para alabar, para darle la gloria a Dios? Y hay principalmente dos razones bíblicas que encontramos en la palabra de Dios. La primera razón bíblica por la cual debemos de darle gloria a Dios es precisamente por lo que Él es, por lo que Él es la gloria, Él es Dios. Y en segundo lugar, por lo que Él hace. Es por lo que también la segunda razón por la que debemos de darle a Él la gloria, lo que Él hace en nosotros y a través de nosotros. Estas son las dos principales razones por las que usted y yo, como hijos de Dios, debemos estar en todo tiempo dándole la gloria la gloria a Dios, perdón. Y cuanto más comprendamos, escúcheme muy bien, cuanto más comprendamos la grandeza de la gloria de Dios, y mientras más comprendamos la grandeza de las obras que Él hace en y a través de nosotros, estaremos cada vez más deseosos de exaltarlo, de adorarlo, de alabarlo. Entonces esto solo se da cuando nos dedicamos a conocer a Dios. Ahora, permítame darle 4 razones más que vemos en nuestra vida, que Dios ha afectado en nuestra vida, razones por las cuales debemos adorarle. Vaya conmigo, Romanos 8:11, por favor. Romanos 8:11. Dice, razones para darle la gloria a Dios. Dice Romanos 8:11. Y si el espíritu está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús, es decir, el espíritu de Dios Padre, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, vive en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, otra vez Dios Padre, a Cristo Jesús vivificará, le dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Aquí está la Trinidad reflejada en este versículo. Vemos a Dios Padre, el Espíritu de Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Aquí está la Trinidad reflejada. Es una razón por la que ustedes debemos adorar a Dios, es que por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por la misericordia de Dios, Él nos ha dado su Espíritu Santo para que viva en nosotros. Si usted y yo no tuviéramos el Espíritu Santo, estaríamos muertos espiritualmente, como lo están todos aquellos que aún no han aceptado y confesado a Jesús como su Salvador. Usted y yo, antes de venir a los pies de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo en Efesios 2:1. Dios nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, no físicamente. Todos los que no han aceptado a Cristo como Salvador siguen muertos en sus delitos y pecados. Pero si usted y yo hemos aceptado y confesado a Jesús como nuestro Dios y Salvador, entonces Él ha enviado a su Espíritu para morar en nuestro corazón, para que a través de su Espíritu nosotros podamos darle gloria. Yo creo que es una razón muy válida y muy poderosa para desear de todo corazón cada día darle gracias y gratitud y alabanza y adoración y glorificación a nuestro Padre. Otra razón está en 1 Corintios
capítulo 1. Primera a los Corintios, capítulo 1. Y esta razón es porque gracias a la intervención de Dios, usted y yo estamos en Cristo. Y no por ningún, como decía yo al principio, no por ningún merecimiento de nuestra parte, no porque hayamos hecho algo bueno, no. Vea usted lo que dice, por favor, y ubiquémonos en que esto es lo que somos y lo que éramos, perdón, y lo que ahora somos en Cristo. Primera Corintios, a partir del versículo 26. Dice la palabra de Dios, pues mirad, hermanos, y cuando dice hermanos, obviamente está hablando a creyentes en Cristo, por eso les llama hermanos. Mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, nuestro llamado al cristianismo, que no sois muchos, o sea, nosotros los cristianos, dicen, no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, no estamos en un nivel de poder, ni muchos nobles, no venimos de la riqueza. Dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Usted y yo éramos necios. La gente que rechaza a Jesús es necia, porque no quiere venir a la verdad. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Es decir, para que no, los sabios no creen que pueden llegar al cielo por su sabiduría, por sus conocimientos. Lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes. Es decir, usted y yo éramos débiles antes de venir a Cristo y ahora somos fuertes en Cristo. Y los que se sienten muy fuertes, muy sanos, como para poder llegar al cielo por sus propios medios, jamás lo lograrán. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia. Es decir, es imposible que una persona, ningún ser humano, por más santo que se crea, vaya a llegar al cielo por sus méritos propios. Nadie puede llegar al Dios Padre sino a través de Jesús. Juan 14:6. Dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, dice Jesús, sino por mí. Nadie. Por ningún santo, virgen, ni nada que se le ocurra, ni papa, nada, no. El único camino al cielo es Jesús. Nadie más. Nadie se puede jactar ante la presencia de Dios. Y dice el versículo 30, mas por él, por Cristo, por Dios, perdón, mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dice, déjeme decirlo nuevamente, dice, Cristo Jesús ha sido por Dios hecho para nosotros sabiduría. Jesús es el que nos da la sabiduría. Hemos sido justificados por él, hemos sido santificados por él y hemos sido redimidos por él. Todo hizo eso Jesús por nosotros. ¿Para qué? Dice, para que cuando lleguemos a la presencia de Dios nos gloriemos en él, le demos a él la gloria. No a nosotros, no a nadie que nos haya hablado de Dios, no. Toda la honra y toda la gloria son únicamente para Dios. Y esta es la razón por la que usted y yo tenemos que glorificarlo, porque nos rescató de lo que éramos. Dice, débiles, no inteligentes, viles, menospreciados del mundo. Estos son los que Dios escogió para gloriar, para darle a él la honra y la gloria. Porque los que se creen mucho no buscan a Dios. Los que tienen mucha riqueza no buscan a Dios porque sienten que no tienen necesidad de nada. Los necios no buscan a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo tocó su corazón y el mío, olvidamos todo lo que éramos y rendimos nuestra vida a Cristo. Y entonces el Espíritu Santo vino nuevamente, lo digo, a nuestro corazón para que nos concediera la vida eterna. Una razón más por la que podemos glorificar a Dios es porque en Cristo es donde usted y yo obtenemos la fortaleza para la vida cristiana. Sin tener a Cristo en nuestro corazón, es imposible vivir la vida cristiana. Es durísima la vida cristiana. Alguien que le diga, no, hombre, todos los cristianos ven un camino libre,
problemas, sin tropiezos, sin enfermedades, sin lucha. No, la vida cristiana es todo lo contrario, es un camino cuesta arriba, nos lo advirtió nuestro Señor Jesús. Pero debemos darle la gloria porque gracias a Él, a Cristo, es que tenemos fortaleza. El versículo que usted ya sabe de memoria, Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no está hablando de cuestiones materiales, no está hablando de logros materiales en este mundo, no. Está hablando de vivir la vida cristiana. Es decir, déjenme poner el versículo en este contexto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es toda la vida, puedo vivir la vida cristiana porque Cristo me fortalece. Eso es lo que dice ese versículo. Puedo obedecer a Dios porque Cristo me fortalece. Puedo hacer la voluntad de Dios porque Cristo me fortalece. Puedo seguir a Cristo porque Cristo me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De eso habla ese versículo. Y le damos gracias a Dios porque si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tendríamos la fuerza para vivir la vida cristiana. Una última razón, vaya a Efesios 3, versículo 20, por favor. Efesios 3, versículos 20 y 21. Decía yo al principio que, utilizando precisamente el pasaje de Filipenses 3, 13 y 14, que proseguimos a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, y que cuando hacemos esto, Dios nos da mucho más de lo que podemos esperar, mucho más de lo que podemos imaginar. Esta es otra razón por la que usted y yo debemos glorificar a Dios. Dice Efesios 3, 20 y 21, y aquel Cristo que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, escuche, mucho más abundantemente de lo que usted y yo podamos pedir o entender, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder es el Espíritu Santo. Otra vez, Dios Todopoderoso, Cristo Todopoderoso, para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. A Él, a Dios Padre, sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos nuevamente la Trinidad reflejada. Dios Padre, el Espíritu Santo, que es el poder que obra en nosotros, en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, dice el versículo 21, por los siglos de los siglos, por todas las edades. Amén. Amén y amén. Así que cada hijo de Dios no es más que un receptor de la gracia, inmerecida gracia divina, y que nos llena de todo esto. Y por ello, usted y yo deberíamos de cada día de nuestra vida sentir ese deseo irresistible de darle a Dios gratitud, honra, alabanza, gloria. Por todas estas razones que hemos visto, la Biblia está llena de razones para darle gloria a Dios. Y solo le di unas cuantas razones para darle gloria a Dios. Seguramente usted en su vida, por las bendiciones que ha recibido, también le ha dado gloria a Dios. Y eso es lo que un hijo de Dios debe hacer, reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él. Y Él es el que merece nuestra gratitud y nuestra gloria. Así que volviendo al título del sermón, ¿qué espera usted que Dios haga en su vida a partir de hoy, que está iniciando un nuevo año? Insisto, casi siempre nos fijamos metas cuando arranca un año, un mes o un día y una semana, qué sé yo, nos fijamos metas. Este año, ¿qué quiero lograr? La pregunta no es qué quiero lograr, la pregunta es qué quiero dejar que Dios haga a través de mí. ¿Qué espera que Dios haga en su vida de hoy en adelante? Este año que Dios nos permite iniciar, debemos de celebrar no solo lo que Dios ha hecho, sino lo que Dios hará en nuestra vida, porque lo hacemos por fe. Tenemos fe de que Dios va a obrar todas estas bendiciones en nuestra vida. Y permitirle que Él produzca fruto permanente, fruto que permanezca a través de nosotros. Y hemos hablado de este tema consecutivamente en los últimos 2 meses.
el hecho de ejercer nuestro ministerio como creyentes. Pero ¿cuáles son las dos actividades más importantes, es decir, las más fructíferas, las que producen mayor fruto? La primera es llevar a las personas a los pies, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para que vengan a sus pies y lo acepten y lo confiesen como su Dios, Rey, Señor y Salvador. Y la segunda forma de darle más y más gloria a Dios es haciendo discípulos. Ese fue su mandato antes de subir al cielo, y hacer discípulos a todas las naciones. Estas dos son las actividades más importantes o las más fructíferas. El llevar el evangelio a otras personas, y una vez que esas personas aceptan a Cristo como su Salvador, llevarlos al discipulado para que ellas también puedan buscar a otras personas y traerlas a los pies de nuestro Salvador. Así que, ahora, va a decir usted dónde dice eso en la Biblia. Usted puede ir a Juan 15:8, es un versículo que he citado en los sermones pasados. Juan 15:8 dice nuestro Señor Jesús a sus discípulos: en esto, no en otra cosa, sino que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. No poquito, no una vez cada domingo, no un domingo al mes, no una vez al año. En esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, y de eso trata el sermón, de glorificar a nuestro Padre celestial. Y dice Jesús: ¿quieres glorificar a mi Padre? La forma de glorificar a mi Padre es que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Dicho de otra forma, como lo he explicado antes, un verdadero discípulo de Dios lleva mucho fruto. Mucho, no poquito. Está dedicado, un verdadero discípulo de Dios está dedicado a llevar fruto a Dios, porque esa es la única forma de mostrar que somos discípulos de Dios, es lo que dice nuestro Señor Jesús en Juan 15:8. Así que termino el sermón haciendo estas preguntas y de reflexión. Si usted ya se fijó sus metas para este año, piense en estas otras metas también. Piense, ¿cuántas personas Dios me va a permitir llevar a los pies de Cristo este año? ¿Cuántas personas? ¿Qué es lo que usted espera que Dios haga en su vida a partir de hoy? ¿Cuántas personas voy a llevar este año a los pies de Cristo? Otra meta, ¿cuántos hermanos o hermanas en la fe voy a discipular? Porque para eso estamos, para ser discípulos. Una más, ¿en qué ministerio o en qué ministerios voy a permitir que Dios me use para producir fruto que permanezca? Otra vez cito el versículo inicial: extendiéndome a lo que está delante, me olvido de todo lo de atrás, extendiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Va a decidirse este año a ejercer su ministerio para que Dios le use, para producir fruto que permanezca? Llevar personas a los pies de Cristo, discipular a hermanos o hermanas, cumplir con su ministerio. Y si ya está cumpliendo con su ministerio, Señor, ¿en qué más puedo servirte? Porque deseamos que la forma más palpable de demostrar nuestra adoración, nuestra gloria a Dios, es rindiendo nuestras vidas para que Él nos use, y no queriendo hacer nuestra voluntad, sino la de Él. Así que, ¿qué espera que Dios haga en su vida de hoy en adelante? Yo respondería en una forma tácita, sencilla, determinante: ¿qué es lo que Dios haga? ¿Qué es lo que usted espera que Dios haga en su vida de hoy en adelante? Yo diría que glorifique su nombre en mí, que se glorifique a sí mismo en mi vida. Eso es lo que yo espero que Dios haga en mi vida de hoy en adelante, que se glorifique a sí mismo a través de mi vida. Y para eso, pues, hay que consagrarle nuestra vida.
hay que rendirle nuestra vida, hay que entregarle todo nuestro ser. Hay que darle a Él y solamente a Él la honra y la gloria que solamente Él merece. Oremos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias de todo corazón por la sencillez y claridad de tu palabra, Señor. Y nos deja perfectamente entendido lo que tú quieres que hagamos para ti. Nos deja perfectamente entendido para qué nos creaste, para qué nos salvaste. Nos creaste para tu gloria, nos salvaste para tu gloria. Y Señor, eso es lo que quisiéramos hacer como hijos tuyos de hoy en adelante, que tú nos uses para tu gloria. Que cada instante de nuestra vida, que cada intención de nuestro corazón sea el darte a ti, solamente a ti, la honra y la gloria. Que tú seas verdaderamente, Señor, la prioridad de nuestra vida, que no pensemos en nadie más, que te obedezcamos a ti primero, que deseemos de todo corazón no volverte a fallar, que este año nos dediquemos plenamente, de lleno, a servirte, a seguirte, a adorarte, a alabarte, Señor. Que no haya más pretextos en nuestra vida para fallar. Que tú, Padre Santo, te glorifiques a ti mismo en la vida de cada uno de tus hijos. Lo suplicamos en el nombre y los méritos de nuestro Señor y Salvador, por el que tú nos has dado la vida eterna, por el que tú nos has dado tu Santo Espíritu, para poderte dar a ti y solo a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.